Principios constitucionales aplicados al trabajo. Primero tenemos al principio protector. Históricamente el derecho del trabajo surgió como una consecuencia de que la libertad de contratación entre personas con desigualdad de poder y resistencia económica conducía a distintas formas de explotación, inclusive las más abusivas e inicuas. Es por esta razón que ante la limitada o inexistente capacidad de negociación del trabajador frente a su empleador, como ya fuera indicado, y de que por cada puesto de trabajo que se ofrezca hay un sinnúmero de aspirantes que lo aceptarían incluso en condiciones inferiores a las previstas por la ley, con tal de procurarse un ingreso. Entonces, aquí el derecho de trabajo debe efectuar una discriminación positiva para lograr un equilibrio material en oposición a lo que ocurre en el derecho común, en donde la característica es la igualdad ante la ley. Dice que queda evidenciado que el principio protector se constituye en la columna vertebral de toda legislación laboral y su propósito fundamental es compensar la desigualdad económica desfavorable al trabajador con una protección jurídica favorable al trabajador. Por lo anteriormente señalado es que el artículo 35 de la Constitución Política del Estado señala que el trabajo es un derecho y un deber social que gozará de la protección del Estado, el que asegurará al trabajador el respeto a su dignidad, una existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las de su familia. Esto, pues teóricamente hablando, conocemos, ¿no? Artículo 35 constitucional, entonces podemos percatarnos que habla sobre el derecho y deber que tenemos al trabajo. Ahora bien, el principio protector está además recogido por el numeral 6 del artículo 35 de la Constitución, que nos dice que en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se aplicarán en el sentido más favorable a los trabajadores. Es decir, que debe aplicarse lo más que favorezca al trabajador, en este caso, según lo cual se ve acogido y desarrollado por el artículo 7 del Código del Trabajo. ¿Ya? Artículo 7, Código del Trabajo, anotamos, a favor. Ahora bien, amigos, en la aplicación práctica del principio del protector se presentan tres posibles situaciones. Ojo aquí. En la aplicación práctica del principio protector del que estamos hablando, se presentan tres posibles situaciones. Literal A. La regla indubio pro operario, que habíamos visto en otros videos anteriores. Criterio que debe utilizar el juez o el intérprete para elegir entre varios sentidos posibles de una norma aquel que sea más favorable al trabajador. Literal B. La regla de la norma más favorable. Determina que en caso de que haya más de una norma aplicable para ese caso, pues debe optarse por aquella que sea más favorable a la situación, sobre todo para el trabajador, ¿no? Aunque no sea la que hubiese correspondido según los criterios clásicos sobre jerarquía de las normas. Literal C dice que la regla de condición más beneficiosa, que hace referencia a que es el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe servir para disminuir las condiciones más favorables en que pudiera hallarse un trabajador. La norma constitucional señala que el Estado debe tomar medidas para la ampliación y mejoramiento de los derechos de los trabajadores, lo cual es coherente con la autodefinición del Ecuador como Estado social de derecho que realiza en el artículo 1 de la Constitución, definición que en lo referente al trabajo es desarrollada ampliamente por los artículos 35 y 36. Pero que a lo largo de todo el texto constitucional es complementada por otras disposiciones. Ahora, el principio de intangibilidad de derechos de los trabajadores como parte del principio protector es quizás la más clara que muestra la intervención del Estado en las relaciones laborales entre particulares, en procura de beneficio para la parte más débil de la relación jurídico-laboral. Pero conocemos que en la práctica no se plasma en acciones concretas, sino más bien en nuestro país, desde el principio de los años 90,
se han expedido varias leyes que flexibilizan las relaciones laborales, donde a veces se disminuyen derechos y garantías laborales, contrariando la intangibilidad. Ahora, como segundo principio constitucional, tenemos el principio de estabilidad o continuidad de la relación laboral. El principio de la continuidad de la relación laboral, también denominado estabilidad laboral, se podría definir como el derecho que tiene el trabajador para conservar su puesto hasta cuando adquiera el derecho a la jubilación o a la pensión de invalidez, sin que antes sea lícito declararle cesante, a menos que concurran las causas taxativamente determinadas en la ley. La legislación positiva de los pueblos ha optado por dos caminos para garantizar a los trabajadores la estabilidad. En el uno se prohíbe simple y llanamente el despido de trabajador sin causa, y en el otro pues se trata de evitarlo mediante la condena al pago de indemnizaciones de parte del empleador que despide ilegalmente a sus trabajadores. ¿Okay? Este principio de estabilidad laboral debe ser entendido partiendo de la premisa de que el contrato de trabajo es uno de aquellos denominados de tracto sucesivo, por el cual sus efectos se prolongan en el tiempo, aun cuando ciertas condiciones como la remuneración puedan variar, siempre en beneficio del trabajador, e inclusive en algunos casos para la modificación de las condiciones de trabajo se requiere de autorización del trabajador, como por ejemplo para el cambio de ocupación. Otra de las concreciones del principio de continuidad de la relación laboral en el Código del Trabajo son las relaciones laborales tácitas, que se da cuando al no tener un plazo determinado son consideradas como indefinidas. Igualmente, la omisión del requisito de otorgar por escrito un contrato de trabajo de los que la ley exige que cumpla esta formalidad generaría una relación laboral indefinida, misma que para darle por terminada por voluntad unilateral del empleador genera la obligación de pagar indemnizaciones laborales. Es decir, aquí nos dejan claro que aunque no exista una formalidad, aunque se exige que se haga un escrito del contrato laboral, en el caso de que no se hiciera este contrato formal, escritamente hablando, pues igualmente si es que llegan a cesar las actividades, pues el empleador debería darle una indemnización laboral a esta persona, es decir, al trabajador, aunque no haya existido un documento escritamente cumpliendo esa formalidad del contrato. En idéntica forma, la falta de desahucio por parte del empleador a un contrato de trabajo a plazo fijo ocasiona que la relación laboral se convierta a tiempo indefinido. Finalmente, se debe tener presente que el empleador solo puede dar por terminadas las relaciones laborales por las causales taxativamente especificadas por el artículo 172 del Código de Trabajo. Eso veo importante anotar. A ver, Código del Trabajo. Nos señalan que en el artículo 172 pues nos habla sobre las causales para culminar un trabajo, una relación de trabajo. ¿Ya? Entonces, una relación laboral. Ok. Ya, entonces dice que especificadas en el artículo 172 del Código de Trabajo y previo visto bueno de la autoridad de trabajo, donde fuera de ellas cualquier terminación es arbitraria y considerada como despido intempestivo. Por tanto, sujeto al pago de indemnizaciones laborales. Es necesario aclarar que el ejercicio del principio de la estabilidad laboral es potestativo del trabajador, pues cualquier interpretación diferente reviviría la figura del concertaje, que era una forma disfrazada de esclavitud. De igual manera, todo intento por parte del empleador para obligar a un trabajador para que contra su voluntad continúe su servicio atenta contra disposición de la Constitución Política del Estado que consagra
Sin embargo, cabe señalar que en el Código de Trabajo, en el artículo 190, establece una indemnización por parte del trabajador a favor de su empleador. Entonces, notemos este artículo también. Artículo 190 nos habla sobre la que establece una indemnización por parte del trabajador a favor de su empleador. Establece una indemnización por parte del trabajador a favor de su empleador. Bueno, este es por si acaso, irregularmente. Entonces, nuevamente, sin embargo, cabe señalar que en el Código de Trabajo, en su artículo 190, establece una indemnización por parte del trabajador a favor de su empleador. Mira, aquí es al revés. A ver, indemnización. Estoy anotando esto, que ustedes saben que la repetición se aprende más rápido. Esa información que acaba de ingresar a nuestras mentes. Por parte del trabajador al empleador. Ok, continuamos. Cuando el primero, ¿por qué sucede eso de que exista una indemnización por parte del trabajador a favor de su empleador? Esto sucede cuando el trabajador abandona el trabajo sin notificarle con la debida anticipación a su empleador. Eso es cuando existe eso, es que puede haber la posibilidad de que el empleador demande a su trabajador basándose con el artículo 190 del Código del Trabajo para que le establezca una indemnización. ¿Ok? Disposición que se justifica en el hecho de que el empleador requiere de cierto tiempo para encontrar un reemplazo. Ahora, finalmente, como se puede apreciar, la estabilidad constituye una de las más claras intervenciones del Estado en el manejo de las relaciones laborales y, como se había mencionado anteriormente, era uno de los requisitos fundamentales para que funcione el círculo virtuoso del modelo de producción fordista, que hoy es atacada apasionadamente por las corrientes flexibilizadoras que ve en ella el origen de la falta de competitividad y productividad en la nueva economía aperturista. Entonces, de lo que acabamos de leer, veo pertinente mencionar dos artículos interesantes acerca de las indemnizaciones. Dicen que en el Código de Trabajo, precisamente en el artículo 172, vemos que nos hablaba sobre las causales que el empleador puede basarse para despedir a su trabajador, ¿no? Precisamente en el artículo 172 se encuentran estas causales para culminar esa relación laboral. Mientras tanto, también el empleador puede tener a su favor el artículo 190 del Código de Trabajo, que habla acerca de la indemnización, en este caso, por parte del trabajador al empleador. ¿Y cuándo sucede esto? Esto sucede cuando el trabajador no notifica previamente a su empleador que va a renunciar al trabajo. Entonces, los empleadores se pueden como que justificar con este artículo y decir que no es posible porque debe indemnizar al trabajador porque necesitan encontrar un reemplazo. Entonces, hasta que lo encuentren pueden perder como que tiempo y dinero, digamos, así, ¿no? Entonces, el artículo 190 habla sobre indemnización por parte del trabajador, debe notificar. No notifica. Ok. Su renuncia. Ok. Yo también estoy notando aquí en mis apuntes. Trabajador no notifica a su empleador su renuncia. Ok. Ahora, tenemos el tercer principio constitucional del derecho laboral, que son los principios en los instrumentos internacionales. Los principios y derechos relativos al trabajo que consagran los convenios y tratados internacionales son admitidos como una fuente de derecho de trabajo en el Ecuador, por cuanto la Constitución Política de Ecuador expresamente manifiesta en el artículo 17 que el Estado debe garantizar a todos sus habitantes, sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio y el goce de los derechos humanos establecidas en esta Constitución y en las declaraciones, pactos, convenios y más instrumentos internacionales vigentes.
Mientras tanto, en el artículo 18 de la misma Constitución, nos manifiesta o nos señala que los derechos y garantías determinadas en esta Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes serán directa e inmediatamente aplicables por y ante cualquier juez, tribunal o autoridad. Ahora, aquí se nos menciona el artículo 163 de la misma Constitución de la República del Ecuador, donde nos señala o dispone que las normas contenidas en los tratados y convenios internacionales, una vez promulgados en el registro oficial, forman parte del ordenamiento jurídico de la República y prevalecerán sobre leyes y otras normas de menor jerarquía. ¿Ok? Hablando sobre los tratados y convenios internacionales. Por su parte, el inciso segundo del artículo 1 del Código de Trabajo, pues desarrolla los preceptos constitucionales cuando señala que las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o en convenios internacionales ratificados por el Ecuador serán aplicables en los casos específicos a los que ellos se refieren. A continuación se señalarán los principales instrumentos internacionales ratificados por el Ecuador que hacen referencia al trabajo. Atención aquí, mis estimados colegas. A ver, principales instrumentos ratificados por el Ecuador. Que hacen referencia al trabajo. Bien, relacionados al trabajo. Literal A. Los derechos relativos al trabajo consagrados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos son el artículo 4, que dice que nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, donde la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Ahora, en esta misma Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 23, dispone que toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a toda su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada en caso necesario por cualesquiera a otros medios de protección social. Entonces, como primer instrumento que tenemos de instrumento internacional, tenemos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ok, donde nos hablan del artículo 4 y el artículo 23. Artículo 4, no esclavitud, podríamos decir, en resumen cuentas, no esclavitud ni servidumbre, mientras que en el artículo 23, derecho a libre trabajo. Ok, ahora, en el artículo 25 de esta misma declaración, pues nos dice que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo. Derecho a seguros en caso de desempleo. Esto en el artículo 25, por si acaso, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde nos manifiestan que en el artículo 25 que toda persona tiene derecho a los seguros en caso de desempleo por falta de medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. ¿Ya? Ahora, tenemos otro instrumento internacional que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, adoptado por la Asamblea General de la ONU el 16 de diciembre de 1966. ¿Qué es lo que consagra? Este instrumento, que es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, pues consagra los siguientes derechos laborales.
nos manifiestan que el derecho a trabajar, a una remuneración mínima, a un salario igual por igual trabajo, sin discriminación por razones de sexo, raza, nacionalidad, etc. De que cuente con seguridad e higiene en el trabajo, igualdad de oportunidades para ser promovido en el centro de trabajo, al descanso, a vacaciones y la libertad de usufructuarlos y a condiciones de existencia digna. Además de garantizar el derecho a la huelga y a la sindicalización y el derecho de toda persona a la seguridad social. Eso es lo que nos dice el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. Ok. Ahora, ¿cuál será el tercer instrumento? El tercer instrumento internacional que tenemos de acuerdo al derecho al trabajo es la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su capítulo 8, referente a las normas sociales. Entonces, nuevamente, el tercer instrumento es la Carta de la Organización. Carta de la Organización de Estados Americanos. De Estados Americanos. Ok. Aquí, en su capítulo 8, referente a las normas sociales, dice en el artículo 43 que los Estados miembros, convencidos de que el hombre solo puede alcanzar la plena realización de sus aspiraciones dentro de un orden social justo, acompañado de desarrollo económico y verdadera paz, conviene en dedicar sus máximos esfuerzos a la aplicación de los siguientes principios y mecanismos. B. El trabajo es un derecho y un deber social que otorga dignidad a quien lo realiza y debe prestarse en condiciones que, incluyendo un régimen de salarios justos, aseguren la vida, la salud y un nivel de vida decoroso para el trabajador y su familia, tanto en sus años de trabajo como en sus años de vejez o cuando cualquier circunstancia lo prive de la posibilidad de trabajar. Literal H dice que desarrollo de una política eficiente de seguridad social. Ahora bien, de esta carta que acabamos de mencionar, de la Carta de la Organización de Estados Americanos, en su artículo 44 del capítulo 8 que estamos mencionando, los Estados miembros reconocen que para facilitar el proceso de la integración regional latinoamericana es necesario armonizar la legislación social de los países en desarrollo, especialmente en el campo laboral y de la seguridad social, a fin de que los derechos de los trabajadores sean igualmente protegidos y convienen en realizar los máximos esfuerzos para alcanzar esta finalidad. La OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, cuya vigencia data de 1919, se encarga de fijar normas internacionales de trabajo en forma de convenciones y recomendaciones y ofrece una tribuna mundial para dilucidar cuestiones sociales y laborales. La creación de la OIT fue producto de la convicción de que la justicia social es el requisito fundamental para garantizar la paz universal, por lo que en los momentos actuales la OIT debería prestar especial atención a los problemas de personas con necesidades sociales especiales, en particular los desempleados y los trabajadores migrantes, como también movilizar y alentar los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales encaminados a la solución de sus problemas y promover políticas eficaces destinadas a la creación de empleo. Ahora, como cuarto principio constitucional de derecho laboral tenemos al principio de razonabilidad. Estos principios lo habíamos hablado anteriormente en otro video, pero aquí se está detallando con mayor amplitud sobre estos principios. Ahora bien, el principio de razonabilidad se basa en que los trabajadores, como los empleadores, deben proceder conforme la razón.
Lo dicho cobra particularmente importancia si se considera que la parte empleadora se encuentra en una situación de ventaja frente a sus trabajadores por ser quien decide la forma, el tiempo y el lugar en que se ha de desarrollar el trabajo, así como también le corresponde arbitrar la imposición de medidas disciplinarias y correctivas. Decisión que no debe ser confundida con discrecionalidad absoluta ni con legitimación de procedimientos arbitrarios. Este principio viene a convertirse en un freno de ciertas facultades cuya amplitud pueden prestarse a arbitrariedades o en una especie de banda elástica aplicable en aquellas situaciones particulares que no pueden ser normadas, por cuanto responden a las características propias y especialísimas de cada relación laboral. Ahora, según nuestra Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 326, nos indica algunos principios regulados por la Constitución, y son los siguientes. Primero, el Estado impulsará el pleno empleo y la eliminación del subempleo y del desempleo, teóricamente hablando. Segundo, los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Tercero, en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. Cuarto, a trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración. Quinto, toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente adecuado y propicio, que garantice tanto su salud, integridad, seguridad, higiene y bienestar. 6. Toda persona rehabilitada después de un accidente de trabajo o enfermedad tiene el derecho a ser reintegrada al trabajo y a mantener la relación laboral, de acuerdo con la ley. 7. Se garantizará el derecho y la libertad de organización de las personas trabajadoras sin autorización previa. Esto a qué hace referencia, pues hace referencia al derecho de formar sindicatos, gremios, asociaciones y otras formas de organización, como afiliarse a las de su elección y desfiliarse libremente. De igual forma se garantizará la organización de los empleadores. 8. El Estado estimulará la creación de organizaciones de las trabajadoras y trabajadores y empleadoras y empleadores de acuerdo con la ley y promoverá su funcionamiento democrático, participativo y transparente con alternabilidad en la dirección. 9. Por su parte, tenemos que para todos los efectos de la relación laboral en las instituciones del Estado, es decir, las instituciones públicas, el sector laboral estará representado por una sola organización. 10. Se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y formulación de acuerdos. 11. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o ya sea con un juez competente. 12. Los conflictos colectivos de trabajo en todas sus instancias serán sometidas a sus tribunales de conciliación y arbitraje. 13. Se garantizará la contracción colectiva entre personas trabajadoras y empleadoras, con las excepciones que establezca la ley. Ahora, 14. Se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga. Los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias en estos casos. Las personas empleadoras tendrán derecho al paro de acuerdo con la ley. 15. Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios. Ahora tenemos 16. Por último, que en las instituciones del Estado y en las entidades del derecho privado
en las que hayan participación mayoritaria de recursos públicos, quienes cumplen actividades de representación directivas, administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes que regulan la administración pública. Aquellos que no se incluyen en esta categorización estarán amparados por el Código de Trabajo. Y con ello podemos culminar este video acerca de los principios constitucionales del derecho laboral.